Tres partículas se colocan sobre el eje X. Calcule la fuerza neta sobre la carga de la izquierda debido a las otras dos. En este ejercicio entonces nos están diciendo que calculemos la fuerza neta. Recordemos que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas, teniendo en cuenta su dirección. Entonces vamos a realizar esa suma de fuerzas teniendo en cuenta el carácter vectorial de la fuerza. Lo primero que hago es identificar el concepto. Entonces, al identificar el concepto, estamos hablando de fuerza, como es la fuerza que se ejerce sobre una carga eléctrica, entonces decimos que el concepto es fuerza eléctrica. Para determinar la fuerza eléctrica, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es escribir las ecuaciones. Para este caso, la ecuación que nos va a servir es la ecuación de la ley de Coulomb, la cual nos expresa que la fuerza eléctrica va a ser igual a la razón entre la constante electrostática por el valor absoluto de la carga 1 multiplicado por el valor absoluto de la carga 2 y dividido entre la distancia que la separa a la carga 1 y a la carga 2 al cuadrado. Es importante recordar que la constante electrostática tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Ok? Como tercer paso, lo que voy a hacer es resolver el problema. Para resolver este problema, entonces voy a dibujar sobre el esquema que me están dando, voy a dibujar las fuerzas que actúan sobre la carga que me están pidiendo analizar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es copiar este esquema y sobre él vamos a dibujar las fuerzas que actúan. Nos están diciendo que calculemos la fuerza neta sobre la carga que está ubicada a la izquierda. Esta carga es una carga positiva. Recordemos que las cargas positivas se repelen con las cargas positivas y las cargas negativas se atraen con las cargas positivas. Eso quiere decir que la carga de 75 microcoulombs va a ser repelida por la carga de 48 microcoulombs. Es decir, la fuerza va a actuar sobre la línea que une las dos cargas, pero dirigida en el sentido de el eje negativo de las X. Entonces, esta será la fuerza que se está ejerciendo por la carga 2 sobre la carga 1. La fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1 la determinamos por el principio de superposición de las cargas. Entonces decimos que como la carga es positiva, la de 75 microcoulombs, que es la que estamos analizando, y la otra carga es negativa, que es de menos 85 microcoulombs, entonces decimos que esa fuerza va a ser una fuerza de atracción. Por lo tanto, la dibujamos en el eje positivo de las X. Ya tenemos las dos fuerzas. Yo distingo las dos fuerzas colocándole un nombre. Entonces, la que dibujamos en rojo la voy a llamar fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Y la que dibujé en azul la voy a llamar fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1. Como dijimos que íbamos a calcular la fuerza neta, entonces la fuerza neta va a ser igual a la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1 más la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1. En este momento no tengo en cuenta el sentido del vector fuerza. Lo voy a hacer en el momento en que sustituya los valores en esta ecuación. Entonces, lo primero que hago es calcular la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1.
Esta fuerza entonces va a estar dada por la siguiente expresión. Constante electrostática por el valor absoluto de la carga 2 por el valor absoluto de la carga 1 sobre la distancia que separa la carga 2 de la 1 elevado al cuadrado. Sustituyamos estos valores. Entonces, la constante electrostática 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado multiplicado por el valor absoluto de 75 microcoulombs, que es una de las cargas, multiplicado por el valor absoluto de la otra carga que estamos analizando, que sería 48 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo esto sobre la distancia que separa la carga 2 de la carga 1. Recordemos que esta es la carga 2, esta es la carga 1, perdón, esta es la carga 2 y esta va a ser nuestra carga 3. Entonces la distancia que hay desde la carga 2 hasta la carga 1 son 0.35 metros. Sustituimos eso por 0.35 metros al cuadrado. Entonces con esto podemos calcular el valor de la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Vamos a la calculadora, tomamos la calculadora y sustituimos los valores que tenemos aquí. Entonces, la manera de hacer esta operación es, abrimos un paréntesis y decimos 9 exponente 9, que es la constante, multiplicado por 75 por 10 a la menos 6, multiplicado por 48 por 10 a la menos 6, cerramos el paréntesis y lo dividimos entre el valor de la distancia, que sería 0.35 al cuadrado. Recordemos que en los decimales el 0 antes del punto no es válido, entonces escribir 0.35 es lo mismo que escribir 0.35. Entonces tendríamos un valor de 264.4897959. Utilizando 5 cifras significativas, diríamos que es 264.50 o 50 newtons. Este va a ser el valor de esta fuerza, de la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1. Ahora vamos con la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la 1. Es la misma expresión, lo único que va a cambiar es el valor de la carga 3, que va a ser menos 85 coulombs, y el valor de la carga 1 sigue siendo el mismo. Entonces, sustituyendo estos valores, vamos a tener lo siguiente: 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado multiplicado por el valor de la carga 3, que en este caso recordemos que tomamos su valor absoluto, es decir, si es negativo lo asumimos como positivo. Entonces decimos que es 85 por 10 a la menos 6 coulombs multiplicado por el valor de la carga 1, que son 75 por 10 a la menos 6 coulombs. Recordemos que los microcoulombs los representamos por 10 a la menos 6. Todo esto lo vamos a dividir entre la distancia que hay entre la carga 3 y la carga 1. Observemos que entre la carga 3 y la carga 1 va a estar 2 veces 0.35 metros, es decir que la distancia que los separan son 0.7 metros al cuadrado. Y luego hacemos esta operación en nuestra calculadora y podemos entonces determinar el valor de la carga, de la fuerza que hace la carga 3 sobre la carga 1. 9 exponente 9 multiplicado por 85 exponente negativo 6, entonces 85 exponente negativo 6 multiplicado por 75 75
exponente negativo 6. Y lo dividimos en la distancia que tenemos, que es 0.7 metros al cuadrado. Esto nos dará entonces un resultado de 117.09 newtons. Entonces lo dejamos con la misma cantidad de cifras significativas, decimos 117.09 newtons. Bueno, como necesito calcular la fuerza neta, esa fuerza neta va a ser la suma de las dos fuerzas, pero en este momento debo tener en cuenta los signos. La fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1 dijimos que se proyecta sobre el eje negativo de las X. Entonces este valor de esta fuerza la voy a tomar como una fuerza que es negativa por su carácter vectorial. La fuerza que ejerce la carga 3 sobre la 1, como es una fuerza de atracción, entonces decimos que va a ser una fuerza positiva, porque la estamos proyectando sobre el eje positivo de las X. Entonces vamos a tomarla como fuerza positiva. Para calcular entonces la fuerza neta, lo que vamos a hacer es sumar las dos fuerzas. Entonces decimos, la fuerza neta va a ser igual a la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1 más la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la 1. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser igual a la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1. Recordemos que este valor lo íbamos a tomar como una cantidad que era negativa. Entonces, a ese valor de 264.5 newtons le agregamos el signo menos. Nos quedaría menos 264.50 newtons. Y a esto le sumamos la fuerza que hace la carga 3 sobre la 1, que serían 117.09 newtons. Entonces, la fuerza neta que se ejerce sobre la carga 1 va a ser el resultado de esta suma. Entonces, a este valor que ya nos dio, que es la respuesta, le vamos a sumar el negativo de 264.5 newtons. Tendríamos como resultado menos 147.4081. Como estamos trabajando con 5 cifras significativas, significa que el resultado debemos aproximarlo a menos 147.41 newtons. Entonces nos da menos 147.41 newtons. Esta sería la fuerza neta. Por último, vamos a nuestro cuarto paso, que es verificar la respuesta. Para verificar la respuesta, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Observemos la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1. Están más unidas. Nos dicen que son 0.35 metros. La carga 3 está mucho más lejos que la carga 2 de la carga 1. Por lo tanto, la fuerza que va a ejercer la carga 2 sobre la carga 1 va a ser mayor que la fuerza de atracción que va a ejercer la carga 3 sobre la 1. ¿Por qué? Si observamos la ecuación o la ecuación que planteamos, la distancia que teníamos, esta es al cuadrado. Eso quiere decir que la fuerza eléctrica varía de acuerdo con el inverso del cuadrado de la distancia. A mayor distancia, la fuerza va a ser muchísimo menor porque está al cuadrado. Entonces,
La respuesta que tenemos es correcta, porque la mayor fuerza la va a ejercer la carga 2 sobre la carga 1 y va a ser una fuerza de repulsión.